Ustedes me avisan si la presentación demora en salir o hay algún problema técnico que yo no pueda evidenciar, porque cuando proyecto eh, veo la presentación únicamente. Y sobre todo si tienen alguna pregunta, no duden en detenerme. El, el primer grupo que vamos a tratar son las algas consideradas procariotas. Ayer comenzamos a ver generalidades de las algas y, y vimos que algas suele ser considerada una categoría, eh, actualmente es considerada una categoría informal, pero en algún momento fue considerada como una categoría más bien, una categoría formal, ¿no? Taxonómica. Eh, Estudios posteriores, sobre todo en los últimos años, cuando empezó, en las últimas décadas diría, cuando surgió el microscopio, cuando surgieron los estudios de ADN, es decir, avances tecnológicos permitieron separar y estudiar de mejor manera los diferentes grupos que podemos asignar a algas, ¿sí? Y entendemos allí por algas a todos los individuos que viven en comunidad, ¿sí? Generalmente acuáticos y fotosintéticos. Ahora bien, dentro de esa terminología hay una gran diversidad de organismos, entre los cuales se encuentran las algas, que son consideradas procariotas. Estas algas están dentro de lo que ustedes conocen como dominio procaria, ¿sí? Eh, y dentro, ambos grupos que vamos a ver hoy, ambos grupos pertenecen a algas verdes azules y proclorófitos dentro del reino Monle. ¿Está? Como tal, en la primera clase en la anterior, sí, en la primera clase, yo les pedí que lean, que recuerden cuáles son las características que separan a una célula eucariota de una procariota, ¿sí? Eh, Básicamente para no ahondar de vuelta en esos contenidos, ¿está? Que pienso que a esta altura del cursado ya deben estar eh, firmes, ¿no? Entonces vamos a comenzar por este sector azul del clado, del arbolito, perdón, estoy acostumbrado a los árboles, de este cuadro. Vamos a empezar por este sector azul, alguien que soy, perdón. Ayer vimos, entre los caracteres que sirven para agrupar a las algas que no sean caracteres moleculares, se encuentra el nivel de organización, la composición de la pared celular, los pigmentos fotosintéticos, y ahí están los que hacen la fotosíntesis y los que ayudan en la absorción de la luz. Productos de reserva, reproducción y ciclo de vida. En este caso, podremos ver que hay también información muy importante en la ultraestructura del núcleo, mitocondria, cloroplastos. Y también la estructura de los flagelos. Eh, Nosotros tenemos mucha literatura en la cátedra que está basada en el sistema de Cavalier-Smith, ¿sí? Y que él consideró a prácticamente todos los grupos de algas como grupos dentro de, como si fueran
a grandes rasgos vegetales o plantas, ¿sí? Y por eso él le añadió el sufijo fita a todos esos grupos, ¿está? Sin embargo, vamos a ver más adelante cuál es la clasificación actual y dónde están organizados actualmente los diferentes grupos de algas. Por lo pronto sabemos que estas dos divisiones, consideradas por Smith como divisiones, están incluidas dentro de las algas procariotas, dentro del dominio procaria o bacteria, ¿sí? Depende de la literatura que tomen, pero están dentro de las verdaderas bacterias. Comenzamos con las cianófitas. Las cianófitas tienen esta pequeña breve historia que no es para que ustedes memoricen y eh, simplemente para que sepan que las cianófitas son conocidas desde hace mucho tiempo, especialmente porque algunas están muy presentes en los ambientes acuáticos, forman como floraciones. Imposible que investigadores, incluso desde 1860, no se hayan percatado de la presencia de las algas cianófitas. Entonces han pasado con diferentes terminologías, fueron caracterizadas como división en el caso de cianófita, que actualmente es un nombre más bien eh, informal ya ahora para ese grupo. Después fueron tomando de distintas terminologías como mixoficia, esquizoficia, cianófita, como el término que estamos usando en esta presentación, y más recientemente fueron agrupadas con las bacterias, que básicamente eh, es la ubicación actual, ¿no? Y agrupadas con las bacterias porque tienen las estructuras de las bacterias gram positivas, ¿sí? Eh, que ustedes han visto en asignaturas previas. De vuelta, van a encontrar en la literatura diferentes nombres, ¿sí? Como cianobacterias, cianoprocariota o cianófitas. Como pigmentos fotosintéticos tienen la ficocianina, ¿sí? Que además de la clorofila, ayudan a absorber determinada parte del espectro lumínico. Son mucho más grandes que las bacterias a las cuales están asociadas, entre 5 y 10 veces en su tamaño. Por eso podemos verlas en el microscopio óptico. Claro que hay mayor aumento, pero podemos verlas. La mayoría son acuáticas, tanto vamos a ver más adelante. Y datan desde el precámbrico las cianófitas. Y que no sé si ustedes vieron en algunas, a veces documentales, o quizás vean más adelante en otras asignaturas, como paleontología y paleobotánica, que cuando la presencia del metabolismo de las cianófitas forman, o sea, las cianófitas dejan como el registro fósil la presencia de su metabolismo, no tanto su cuerpo o sus cuerpitos, digamos, entre comillas, que son muy pequeños. Durante ese metabolismo, ellas precipitan el carbonato de calcio y forman un determinado tipo de fósil que son los estromatolitos. Y como bien dice ahí, datan del precámbrico. En la célula, que es relativamente simple, se puede distinguir una zona denominada cromatoplasma, que es donde allí están los tilacoides, ¿sí? Y en los tilacoides eh, están obviamente los pigmentos, ¿no? Después, en el citoplasma o en la parte del nucleoplasma, podemos encontrar el ADN en ese ADN, en ese cromosoma único. Después hay gránulos de polifosfato, carboxisomas, gránulos de cialoficina, que son un tipo de proteína. Y en la parte también de nucleoplasma encontramos aerótopos, que son, no son exactamente vacuolas, pero son eh,
como cuerpos con aire, ¿sí? Pequeños cuerpitos con aire que les permiten a las cianobacterias hacer una migración diaria en la columna del agua, ¿sí? Es básicamente para equilibrar en qué parte del plancton se encuentra y regular así la cantidad de energía lumínica que reciben. Y como toda bacteria tiene pared de mureína. Sobre los tilacoides tienen estos cuerpos que denominamos ficobilisomas, donde está almacenada la ficocianina, ¿sí? Como decía, los pigmentos tienen ficobilinas, que particularmente es la ficocianina, que le da un color azul, por eso se llaman algas verdes azuladas, y en menor proporción tiene ficoeritrina, que le da un color rojo. Pero básicamente la ficocianina enmascara y le da el color verde azulado a estas algas. La pared celular tiene una mezcla de proteína y polisacáridos dispuestos en varias capas. Incluso muchas veces, varias veces más grueso que la propia pared de mureína, que es la típica pared de una bacteria, ¿no? Con peptidoglucano, glicopéptido, mucopéptido, similar a las bacterias, perdón, me corrijo, gram negativas, que dije antes gram positivas. Los productos de reserva, en este caso en particular, el almidón de cianofisias, ¿sí? Y grano de polifosfato. Acá tenemos almidón y proteínas. Y como decían, tiene variación cromática, fotocromática, básicamente les permite adaptarse a la intensidad lumínica a través de la combinación de esos pigmentos y el movimiento que tiene el alga en la columna del agua. Hay varios niveles de organización, ¿sí? Como pueden ver ahí, tenemos organismos unicelulares como Camasifon y también Crococcus, o sea, y también Crococcus diría, o como Crococcus es el siguiente paso, perdón, donde ya se pueden ver dos células, ¿sí? Este caso, en el Camasifon, que es unicelular, es una bacteria epífita y que, como pueden ver en el interior del citoplasma, puede emitir endosporas, ¿está? Y el siguiente paso es Crococcus, que ya tenemos dos células envueltas por una vaina de mucílago. Todas las colonias, las formas coloniales dentro de este grupo, están envueltas en una vaina de mucílago, ¿está? Es que es, y es esa vaina de mucílago que sostiene a estas colonias. Por lo tanto, no tienen la misma interacción entre células como las colonias de algas eucariotas. Entonces tenemos estas, como en la primera colonia, como Merismopedia. Son colonias regulares que ustedes ven que tienen un número determinado de células. Celofaerium, colonias circulares, que son regulares o pueden ser también irregulares. Después, el género Nostoc, que es uno de las xenófitas más comunes, tiene estas colonias que también son más o menos regulares, ¿sí? Todas ellas envueltas en una vaina de mucílago. Y finalmente, Profe, ¿sí? permiso. Chorcocus, esa entonces viene a ser dos colonias, vendría a ser que hay en la imagen. En realidad son O, dos, o, es como un paso, pues cuando cuando empecé a hablar me confundí en el sentido de que es como un paso intermedio entre una formación de colonia y un individuo unicelular. Pero son dos celulitas envueltas en una vaina de mucílago. ¿Viste que se ve algo más translúcido? Bueno, ahí están esas sí, células. Los demás son células, son colonias multicelulares, ¿sí? todos son Unigeneracionales, multicelulares. claro. Y algunas Gracias. son, perdón, te escucho. No, gracias, no me lo dije. Tata. Sí, yo tenía pensado a mi speech así, digamos, hablar del unicelular y pasar al siguiente paso evolutivo, entre comillas, pero me trabé. Y entonces decía que hay colonias que son regulares, ¿sí? Como Merismopedia, Celofaerium o Nostoc, pero después hay colonias irregulares como Microcystis, ¿sí? Microcystis es
la especie o es el grupo, género, que producen las floraciones en el río Paraná. De hecho, en algún momento hace unos varios años atrás llegó a aparecer en todos los periódicos, en los diarios, por la presencia de esas floraciones en el Paraná, que tienen que ver con actividades de la represa Yacyretá, al retener más agua, producto de las secas y eh, que diríamos estamos en esta época bastante cerca de tener floraciones. Es decir, eh, las represas retienen el agua, retienen la materia orgánica y cambian la dinámica, el metabolismo del río. Al retenerlo, se acumula mucho nutriente en la represa y puede producir las floraciones algales. Es probable, quién sabe, que en algún momento, cuando la Yacyretá empiece a largar más agua producto de las lluvias, puede que tengamos floraciones. Esperemos que no, pero tiempo atrás ocurrió eso y fue un gran evento porque el agua del río estaba llena de algas tóxicas y todo un drama que quizás no es tan grave, pero porque no todas las colonias de microcistis son tóxicas. Algunas cepas, al ser bacterias, pueden tener una toxina que se llama microcistina, que bueno, puede producir problemas gastrointestinales y no conozco casos de fatales, pero produce varios problemas de salud. Existen otras formas filamentosas, como por ejemplo, Profe, ¿sí? microcistis puede ser que sea lo que le da el color verde al agua de las piletas cuando quedan sin limpiar, digamos. Puede ser. Bueno, a eso iba a llegar. Microcistis es forma como nubecitas. De hecho, vos levantás levantás con tu mano el agua y vas a ver nubecitas así irregulares, pero como son como nubes verde azuladas, ¿no está? En las piletas se desarrollan algas filamentosas, como las que estamos viendo ahora, sobre todo el género oscilatoria y limbia, y se forman esas como manchas flotantes así, y que estas también son tóxicas, ¿está? No quiere decir que no haya microcistis en las piletas, pero cuando hay agua dulce estancada hace mucho tiempo, se desarrollan estas algas filamentosas. También en los acuarios. Quien tenga acuario va a poder ver que en la cara interna del vidrio, ¿sí? Van a empezar a ver manchitas verdes, que si uno no la limpia con los determinados instrumentos que tienen los acuarios, eso empieza a formarse y a cubrir, puede cubrir completamente el vidrio. Y estas sí son tóxicas, también igual que microcistis, ¿no? ¿Está bien? Digo, profe, porque me pareció ver en un preparado, tuve la oportunidad de ver en un microscopio, digamos, alga de una pileta, Sí. y me pareció ver eso, microcistis, pero la verdad no. Diatomeas también, digamos, pero Ujú. no sabría si es. Vamos a Por ver, eso le preguntaba. vamos a ver, por eso yo les contaba ayer que tenemos posibilidad de organizar prácticos presenciales y vamos a ser preparados de esto para ver y entender, porque es importante cuando uno mira el microscopio el color de las algas. Por eso yo le digo verde azuladas, porque es sumamente importante el color, ¿sí? Si miran en las imágenes que estamos viendo donde dice Limbia, son imágenes con inmersión, con el mayor aumento, con 100 por, pero se puede ver que no es el color típico que uno esperaría de una alga que es verde brillante, digamos. Estas son verdes azuladas con colores más claramente verdes diferentes, ¿sí? Y esa es la idea del práctico. Eh, Seguimos. Ahora más adelante vamos a mandar de nuevo el tema que me preguntaste. Entonces estas algas filamentosas, como les decía, existe una vaina de mucílago alrededor de ellas, de las colonias, por ejemplo, y en este caso, el género Limbia tiene esa vaina y el género oscilatoria no lo tiene. Esa es la diferencia, ¿no? Después hay otras que se ramifican, pero con estas falsas ramificaciones como citonema. Y después hay un solo género dentro de las cianófitas que tienen verdaderas ramificaciones. Es decir, que
el filamento va creciendo célula a célula y de repente cambia el plano de división celular, de fisión, y se producen esas ramificaciones. Con respecto a la reproducción asexual, las algas azules, verde azuladas, perdón, sobre todo esas que tienen vaina, como el género Limbia, que vimos antes, eh, tienen zonas predeterminadas de muerte celular, si se quiere, y se van eliminando pequeños fragmentos del filamento que se denominan hormogonios, que es un tipo de reproducción asexual. Básicamente es un tipo de fragmentación especializado. Hay otras que pueden eliminar, pueden formar endosporas, como ahí no me recuerdo el género ahora, o bien exosporas, ¿sí? Como vimos anteriormente, ya en una de las primeras imágenes, vimos el género Camesifon, que básicamente el protoplasma se va estrangulando y liberando pequeñas diásporas, si se quieren. En este caso son exosporas. Las, las algas verdes azules tienen dos estructuras muy particulares, eh, que son dos tipos de células dentro de un filamento, en este caso, diferentes en forma y contenido. La célula del centro, que está marcada ahí como heterocito, en alguna literatura la van a encontrar como heterociste, pero el término correcto es heterocito porque es una célula y no un quiste como se consideraba antes, o un ciste. Esta célula es un heterocito, básicamente carece de, de protoplasma adentro, no tiene contenido, y sí tiene eh, dos puntos de unión a las otras células contiguas. En el punto de unión a las células contiguas tiene una estructura denominada nódulo, ¿sí? Esos nódulos tienen gran importancia para la alga porque allí se acumula una enzima denominada nitrogenasa, que es una enzima que permite romper, creo que es uno de los enlaces más fuertes de la naturaleza, como es el enlace del nitrógeno atmosférico. Sí, ustedes saben que la mayor cantidad, el componente más abundante en la atmósfera, o en el aire que respiramos, es nitrógeno, y las algas tienen allí una enzima que pueden romper el nitrógeno atmosférico y disponibilizar ese nitrógeno como nitrógeno orgánico. ¿Está? Y lo hacen a temperatura ambiente a través de esa enzima, en ese lugar denominado heterocisto. Y no, y no por azar, digamos, está relacionado a otras dos células mucho más grandes, donde se acumulan esas sustancias producidas a través del nitrógeno. Esas células se denominan acineto. Básicamente son células donde se acumulan sustancias de reserva y permite sobrevivir a la planta en otros, a la bacteria, perdón, en otros periodos, en periodos de escasez, digamos. Gracias a esa propiedad, las algas verdes azuladas son simbiontes de muchos organismos, ¿sí? Por ejemplo, algunas son con un helecho denominado o llamado azola. La especie se llama Tricormo azolae, que en la literatura más vieja y en internet pueden encontrarla como Anabaena azolae. Al ser fijador de nitrógeno, también son utilizadas como biofertilizantes. Hay muchos trabajos actualmente que se realizan tratando de, a través de esa capacidad de fijar nitrógeno, de incorporarlas a los sistemas de cultivos, por ejemplo, del arroz. Algunas son potencialmente tóxicas. Hablamos de microcistis, de- y otras como cilindrospermopsis nodularias también aparecen en, eh, digamos, en los ambientes acuáticos, siendo potencialmente tóxicas, ¿eh? No, no que haya microcistis en el agua, no quiere decir que sean tóxicas, que el agua sea tóxica, ¿está? Simplemente algunas cepas tienen
la toxina que es microcistina. Espirulina también. Espirulina, digo, las algas azules también tienen importancia económica desde el punto de vista alimenticio, sobre todo como suplemento dietario. ¿Está? La más común es utilizada es espirulina, es un género de alga verde azulada. Tiene una gran cantidad de proteínas. El mayor problema es que muchas de estas suplementos dietarios que se pueden conseguir en las farmacias pueden estar contaminadas. Por eso necesitan ser eh, corroboradas por los organismos competentes, ¿no? Ustedes saben que si está contaminada por otra alga azul, verde azulada, puede ser potencialmente tóxica. Como les mencioné, son formadoras de estromatolitos, que es un tipo particular de fósil de carbonato de calcio, ¿no? Que es básicamente lo más abundante en el mar. Algunas otras también son comunes, como en este caso el género Nostos comune, que esas grandes colonias crecen así en el suelo y básicamente son cosechadas y consumidas en ensalada o cocidas. Y se consume principalmente ese mucílago que es bastante nutritivo. Mirando. El siguiente grupo es Proclorófita. Cuando fueron descubiertas les dieron el término Proclorófita, ¿sí? Porque se consideraron como las probables precursoras de los cloroplastos o plastidios que tienen las algas verdes azules. ¿Está? Eh, las algas verdes, las algas verdes, perdón. Las algas proclorófitas justamente son consideradas como los probables antecesores de los cloroplastos o plastidios de las algas verdes, incluso de las plantas terrestres, porque tienen el mismo tipo de clorofila. Perdón, mi garganta. Y tienen similares carotenos y xantófilas que la línea verde de algas, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Eh, la composición de la célula es diferente, ¿no? Ustedes vieron en la otra que había un cromatoplasma y un nucleoplasma. Acá las fibrillas de ADN están em, dispuestas en el mismo sector que los tilacoides, ¿sí? Los carboxisomas también están dispuestos en el mismo sector. Diferencias eh, bastante claras con el otro grupo de cianobacterias. Ahí, este grupo es principalmente marino, ¿sí? Se sabe muy poco, eh, pero tiene género Procloron, Prochlorococcus y el único grupo que es filamentoso, que es Prochlorotrix. Y hasta ahora vimos, básicamente, en el dominio de las bacterias o bacterias verdaderas, las algas verde azules y los proclorófitos. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Profe, ¿cuál había dicho que era filamentoso? El género Prochlorotrix es el único género filamentoso dentro de las proclorófitas. Gracias. Bien. Vamos a seguir un poco más con el otro grupo de algas. Comenzamos ya con las... Ay, no, este de acá. Con las algas eucariotas. ¿Está? Como les mencioné ya varias veces, y supongo que se darán cuenta que es importante conocer esa información, las algas antiguamente eran agrupadas en categorías taxonómicas. ¿Está? Los libros más antiguos, incluso algunos llamaban división talófita. Eh, Alga actualmente es una expresión generalizada aplicada a un conjunto funcional de organismos que ocupan un ecosistema acuático. Justamente
porque las algas viven en comunidad, todavía le seguimos utilizando ese término, ¿no? Bueno, básicamente, ya repetimos un par de veces esto, pero existen varios sistemas de clasificación de acuerdo a características morfológicas como los cloroplastos, estudio de filogenia molecular, entre otros aspectos. Vamos a ver cómo están clasificadas, la clasificación que vamos a utilizar para estudiarlas, cómo están clasificadas por características morfológicas, y vamos a ver cómo fueron trasladadas a un sistema de clasificación o a una organización actual basada en datos moleculares, ¿no? Entonces, como venimos utilizando, este cuadro es sumamente gráfico para ver dónde hay organismos que pueden ser clasificados como algas. Vimos monera, protozoo, cromista y plante. Este es básicamente un árbol evolutivo, ¿sí? Esquemático, ¿no? Pero aquí están clasificados, están organizados todos los grupos de organismos vivientes eucariotas, ¿está? Entonces, eh, tenemos acá arriba un grupo denominado Archaeoplastidia, ¿está? En el grupo denominado Archaeoplastidia están agrupadas todas las algas, incluyendo las plantas terrestres, que tienen eh, cloroplastos, principalmente, con doble membrana, ¿está? Y esto se explica a través de la teoría endosimbionte, que es una teoría que ustedes ya habrán visto en alguna asignatura y que es profundamente desarrollada en la asignatura Ficología de la orientación botánica. ¿Está? Esa teoría endosimbionte explica un poco, o explica bastante bien, diría yo, las divisiones y las separaciones actuales de las algas. Eh, y por lo cual, si un organismo fotosintético tiene una organela de doble membrana, se, se explica por un primer estadio de esa teoría endosimbionte, es decir, una alga eucariota. Ustedes saben que eh, una alga, perdón, una alga eucariota, eh, a través de esa teoría endosimbionte incorpora, ¿sí?, a un organismo procariota y lo rodea de pared. Entonces, la pared, producto de esa invaginación propia del alga, más del organismo eucariota que la engloba, determina que esa estructura tenga doble membrana, ¿está? Entonces, como una endosimbiosis primaria. Y eso ocurre en arqueoplastidia y se denomina ahí arqueo, justamente porque es la primera endosimbiosis o el primer estadio de la endosimbiosis. Por el contrario, hay otros grupos de organismos fotosintéticos donde donde las organelas tienen 3 o 4 membranas. Entonces, se explica por una endosimbiosis secundaria, es decir, en vez de incorporar a una célula procariota, incorporan a otro organismo eucariota que ya tenía previamente incorporado organismos procariotas en su interior. No se preocupen, no vamos a andar, no es una temática de la asignatura en particular, no forma parte de los contenidos mínimos, pero es la única forma de entender estas agrupaciones y entender la naturaleza de estas agrupaciones, es decir, que son agrupaciones naturales, ¿está? Y también hay organismos fotosintéticos en este grupo denominado Excavata. Si acá las mitocondrias son relativamente simples o están ausentes, y por lo general tienen un aparato de ingestión ventral. Habrán visto en la introducción que la gran mayoría de los euglenoides son heterótrofos, es decir,
viven del consumir materia orgánica u otros organismos. Y alrededor de un 13% de los euglenoides son, solamente un 3% de los euglenoides son eh, fotosintéticos, ¿no? Y tienen la misma clorofila A y B que la línea arqueoplástica, que muchos de los ejemplos de la línea verde, ¿está? Básicamente originaron sus cloroplastos eh, por similar acción, digamos, de endosimbiosis primaria, pero no son claramente emparentados a los arqueoplastidios. ¿Está? Ahora bien, la mayoría de la literatura que tenemos disponible en la asignatura está organizada por una clasificación bastante, no es tan vieja, del año 90, pero es sumamente práctica para estudiar. Y dentro de esa clasificación ahora vamos a ver alguna de esas divisiones y vamos a hacer una pausa. Dentro de esas, y esto es similar a lo que ustedes vieron antes de Cavalieri-Smith, que tendía a agrupar a todos los grupos de algas tradicionalmente reconocidos como divisiones. Eh, por ejemplo, Euglones, la división, la primera que vamos a ver, Glaucophyta está agrupada dentro de Archaeoplastidium, a lo mismo que Rhodophyta y Chlorophyta. Como ven acá no tiene una relación de parentesco, es simplemente un listado de grupos, ¿está? Entonces comenzamos a ver. Glaucophyta básicamente es unos grupos de algas que tienen un color verde azulado, ¿está? Si uno tiene la posibilidad de verlo en una muestra de agua dulce, estas algas, perdón, viven en ambientes de agua dulce, acá pueden ser encontradas en corrientes, ¿sí? En los ambientes acuáticos de agua dulce, sobre todo con bastante contenido de materia orgánica, como lo son la mayoría de las lagunas acá en la región. Entonces, al tener un color verde azulado, nos está diciendo que probablemente esos, eh, 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 que los componentes del alga, del citoplasma del alga, puedan y tengan todavía cierto parentesco o parecido con las algas procariotas, ¿no? El almidón, que está presente en las algas leucófitas, todavía es extraplastidial, ¿sí? Tiene mitocondrias, como pueden ver esas pequeñas, esos gráficos a la periferia, pero el almidón no se organiza en relación o en el interior de de las organelas fotosintéticas. En su interior también tiene restos de mureína, ¿sí? Que es un componente típicamente de bacterias o de procariotas, ¿está? Se considera que esto es una cianosis. ¿Por qué? Porque la célula, la pared de la célula denominada cianoma, es el alga que incorporó, ¿está? A estas estructuras denominadas cianelas, que tienen, desde el punto de vista morfológico, son muy similares a una célula procariota, ¿está? Entonces es como fue dado un término cianosis en referencia a una simbiosis claramente, donde el alga es denominado cianoma y cianela al hospedador, ¿está? Este es un género común en los ambientes acuáticos. He tenido la oportunidad de verlo algunos años durante el cursado. El género Glaucocystis. No tienen verdaderos cloroplastos, tienen estas estructuras, ¿sí? Que, como le decía, son muy parecidas a las cianofisias. Como pueden ver, los tilacoides tienen ficopilisomas exactamente igual como las cianofisias. Y solamente tienen clorofila A, que es la clorofila ancestral, que todos los grupos de algas tienen clorofila A. Avanzamos a la siguiente. Las euglenofitas es un grupo de algas que ustedes ya probablemente vieron dentro de invertebrados. Simplemente que ahí no habrán seguramente utilizado el término euglonofita.
Actualmente son más comúnmente llamadas como euglenoides, ¿no? Eh, Algunos de los caracteres que utilizamos para diferenciarlas, algunos pueden ser vistos en el microscopio. Tiene el estigma, un cuerpo flagelar donde nacen eh, los dos flagelos, uno largo y uno corto, ¿está? Y toda esa región se denomina ámpula. Es posible verla eh, en el microscopio, decía, ¿no? Tienen los cloroplastos, son grandes, ¿sí? Y tienen un pirenoide donde es el lugar de síntesis del almidón. La sustancia reserva, o el tipo de almidón de este grupo, se denomina paramilon. Tienen un núcleo grande en el cual se pueden ver los cromosomas denominado mesocarion. Y están cubiertos por una película o cutícula. Como pueden ver en la imagen, por lo general son unicelulares, pero hay algunos pocos ejemplos, como el género Colacion, que es colonial y epífito. En este caso puede ver que está un grupo de Colacion, fijos en, perdón la terminología, pero como en las antenas de los copépodos, ¿no? Eh, como decía, carecen de percelular y tienen una película muy fina que les permiten tener muchos movimientos eh, parecidos a amebas, ¿no? Deformarse completamente. Algunos tienen una estructura extra denominada lórica, que vamos a ver que los ejemplos después. La gran mayoría tienen tilacoides agrupados a tres. Vamos a ver algunos ejemplos que no es así. Como les decía, tiene clorofila A y B, condición que es similar a las clorófitas o a las plantas terrestres. Tiene carotenoides y xantófilas, también similares a las plantas terrestres. Esto habla un poco del, de, el- de que coinciden probablemente en el origen de sus cloroplastos, pero son muy diferentes desde el punto de vista de los genes nucleares, ¿está? Con las plantas terrestres. El paramilon, en su forma, ¿sí? Es un carácter taxonómico para separar a las euglenas. Y finalmente, por lo que yo he encontrado en la literatura, solo se conoce reproducción sexual por fisión binaria o bipartición. Son dulceacuícolas, hay muy pocos marinos. Este es el género típico Euglena. Y acá hay algunos que ya empiezan a formarse esa lórica. Vamos a ver adelante más ejemplos. Son buenos indicadores de ambiente con mucha materia orgánica. Si ustedes toman el agua de una pileta abandonada que tenga mucha hojarasca, pueden encontrar euglenas seguramente. También en las zanjas, en las lagunas que están eutrofizadas, seguramente vamos a encontrar euglenas. Particularmente el género euglena, hay una especie en particular que se llama Euglena sanguínea, que puede formar floraciones en, eh, en lagunas o en zonas o áreas donde se cultivan peces, en acuicultura, ¿sí? Debido a probablemente a un mal manejo, a una excesiva alimentación de los peces, se acumula mucha materia orgánica, entonces surgen y se producen floraciones de esta especie, de Eugleena sanguínea. Y justamente sanguínea es porque en ese estado de floración, el alga produce mucha cantidad de pigmentos carotenoides que enmascara la clorofila, y entonces se ve todo el agua cubierta como si fuera manchas rojizas sanguinolentas, así. Este es un género también común dentro de ambientes dulces, tiene esta proyección, y en este lugar sale el flagelo, que es difícil de ver en microscopio, ¿no? El género Trachelomonas también es común en ambientes dulces, tiene una lóriga rojiza. En este caso se puede ver débilmente el- el flagelo, ¿no? Y el único género conocido que es denominado Colacium, que es conocido por ser una colonia, ¿no?
¿Cómo estamos de horario? Bueno, hasta aquí. Voy a grabar estos primeros 40 minutos. Y va a ser la primera parte de esta clase. ¿Está? Y en los 10 minutos toman un mate, descansan y nos juntamos de nuevo para la última parte de las algas. ¿Está? Bueno, profe. Ahí si tienen anotadas sus dudas las traen después de este pequeño receso. ¿Está? ¿Por el mismo Meet, profe? ¿O por otro? Va a ser el mismo, voy a dejar abierto. ¿Está? Bueno.